Buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo de Heráldica y Genealogía en Albacete, Patrimonio e Identidad. Hoy tenemos a Ricardo Celiberti Morales, que nos va a hablar del método y de cómo se investiga fuentes para investigar el árbol genealógico. Él es de Villena y yo lo conocí porque él es descendiente directo de Miguel Sabuco, el bachiller Sabuco. Él desciende del hijo pequeño que también se llamaba Miguel, porque el bachiller Sabuco tuvo dos hijos que se llamaron Miguel. Él es diplomado en genealogía, heráldica y nobiliaria en el 2017, es experto en genealogía y archivos por la Universidad de Córdoba en el año 2020, es miembro de la Asociación Genealógica Raíces del Reino de Valencia. Es académico correspondiente de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica. Es autor de un libro muy interesante en el que ha plasmado todos los conocimientos sobre personas de su pueblo, que se llama el libro Apodos de Villena. Es un estudio antroponímico. Y él tiene también artículos en revistas de la Academia Valenciana de Genealogía, en el Boletín del Colegio Oficial de Bibliotecarios, ha impartido muchas charlas y coloquios sobre esta materia y me llama la atención también porque él y su mujer, Virtudes Rivera Navalón, son aficionados desde toda la vida. Virtudes, yo quiero resaltar de ella porque me contó que desde los 14 años ella se fue a un archivo a hacer un trabajo de estadística y ya no salió de los archivos. Ella ha digitalizado y ha indexado todos los libros de la parroquia mayor de Villena. Son unos libros que, voy a contarlo como una pincelada anecdótica. Son unos libros que se creía que se habían quemado en la Guerra Civil y pasados el tiempo y los años, un día aparecieron en Internet, se vendían por Internet. Después, intervino un señor que hizo de intermediario, los libros se recuperaron y otros los recuperó la Guardia Civil. No eran los libros parroquiales, sino que eran los índices. Virtudes indexó, digitalizó y lo puso todo eso a disposición del público. Ella también me ha comentado que ha indexado muchas parroquias de Villena y de los pueblos de su contorno, y todo Almansa, desde el siglo XVI. Ellos dos tienen una página web donde están todos estos datos que yo estoy contando, tienen miles y miles de registros y ya voy a pasar la palabra a Ricardo para que les cuente cómo llegó también a conocer a su antepasado Miguel Sabuco, que para nosotros es un personaje muy conocido. Una cosa, le comentaba a Ricardo que la familia Sabuco, es muy polémica, pero yo quería también hacer una anotación que me parece que es interesante. Desde la época de Alfonso X el Sabio, hidalgos también eran todos los que eran sabios, todos los hombres que tenían estudios y sabiduría se equiparaban a los hidalgos. Eso era así por el uso y la costumbre, pero Carlos I sí que sacó una ley en la que equiparaba a los hombres sabios a los hidalgos, pero solamente los que habían estudiado en las universidades de Sevilla, Alcalá de Henares, Salamanca y Bolonia. Y el bachiller Sabuco estudió, según investigó Domingo Henares, en Alcalá de Henares. Luego es un dato más importante para conocer a esta familia y cómo avanzó y cómo vivió en su época. Le paso la palabra. Ya está. Cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Yo antes de comenzar lo que quería hacer es agradecer al Archivo Histórico Provincial de Albacete el que haya organizado estas jornadas con motivo del Día Internacional de los Archivos y en especial a su directora, a Elvira Valero de la Rosa. Y sin más, empezamos un poco con lo que nos trae hoy aquí, que es hablar un poco de la metodología y fuentes. ¿Me lo acerco un poco más? Vale, ¿se escucha así un poco mejor? Vale, pues vamos a hablar de metodología y fuentes para investigar un árbol genealógico. Y la segunda parte de la conferencia, esta primera parte la voy a dividir en dos partes. Por una parte vamos a hablar un poco de teoría sobre genealogía y la segunda parte vamos a comentar las fuentes en las que podemos y debemos investigar.
Y la segunda parte vamos a hablar del ejemplo de un descendiente directo de Miguel Sabugo, que soy yo, cómo llegamos a establecer esa relación familiar. Bueno, pero si me permite, antes de comenzar quería hacer un guiño, porque precisamente estamos aquí por el Día Internacional de los Archivos, porque desde 2008 se celebra precisamente el 9 de junio como Día Internacional de los Archivos, auspiciado por el ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos, porque precisamente el 9 de junio de 1948 el ICA se estableció bajo los auspicios de la UNESCO, y este año por eso se celebra el 75 aniversario. Y quería leerles la Declaración Universal sobre los Archivos, que se aprobó en 2010. Me parece muy interesante. Dice que los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único y irreemplazable que se transmite de generación en generación. Que los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Y que los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Y que juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. Y que el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Me parece magistral. Vamos a empezar por la primera parte. ¿Qué metodología vamos a utilizar para hacer un árbol genealógico? Pues la genealogía. Y hay que subrayar que la investigación genealógica no se puede realizar sin fuentes documentales fidedignas. ¿Qué fuentes vamos a utilizar para investigar el árbol genealógico? Pues vamos a hablar un poquito de fuentes orales, de fuentes escritas, principalmente de registros y archivos como el civil, el eclesiástico o los históricos provinciales y municipales. Una cuestión preliminar y previa que todos conocemos es que todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que fallecemos, vamos dejando una especie de huellas de nuestro paso por la vida. Es decir, una serie de testimonios que quedan ahí para siempre. Investigar estas huellas, estos rastros y su estudio nos va a permitir volver a dar vida al descubrir la existencia de estas personas que en muchas ocasiones ni conocíamos. En esta exposición, pues, vamos a detallar los diferentes documentos, tanto civiles como religiosos, en los que podemos encontrar estas huellas, que nos ayudarán a conocer la personalidad, circunstancias familiares, sociales, económicas y demás que rodearon a nuestros antepasados. La genealogía, pues, como decía, es la disciplina que vamos a utilizar para este fin. ¿Qué metodología vamos a utilizar para hacer un árbol genealógico? Yo creo que en principio todos tendríamos que plantearnos un plan inicial de trabajo y saber qué buscamos y dónde lo vamos a poder encontrar. Establecer después una sistemática de búsqueda y cómo vamos a ordenar y clasificar y guardar la información. También tendremos que pensarlo, porque aunque no lo creamos vamos a obtener mucha información. Los primeros pasos que tendremos que recurrir desde mi punto de vista son las fuentes orales y después, por supuesto, a las más importantes, que son las escritas, tanto archivos como registros. Y es recomendable que pensemos en guardar y analizar la información que obtengamos. Para ello comentaremos algunos programas genealógicos que nos pueden ser muy útiles. La pregunta que nos hacíamos, ¿qué buscamos y dónde? Pues yo no pondría límite. Buscamos o deberíamos buscar toda la ascendencia y descendencia de una persona y la máxima información que podamos obtener. Y para poder averiguar aspectos de la vida de estos antepasados, lo primero es conocer que existieron, saber cómo se llamaban, dónde nacieron, cuándo, dónde y en qué fecha se casaron, los hijos que tuvieron, a qué se dedicaban, cuándo fallecieron y de qué. Y establecer la sistemática de búsqueda es algo súper elemental y súper sencillo. Tenemos que empezar por una persona, por ejemplo, por uno mismo, por nosotros mismos, y siempre ir ascendiendo de generación en generación, sin saltarnos ninguna. Es requisito imprescindible. Cada persona nos va a llevar a sus padres, esos padres nos van a llevar a los suyos, que serán los abuelos, y así sucesivamente. Cada antepasado nos lleva a los suyos. Aquí tenemos, por ejemplo, que una persona, bueno, no se ve aquí el puntero, el hijo en concreto nos va a llevar, se ve el ratón aquí, sí, ¿verdad? Nos va a llevar a su padre y a su madre. Cada uno de los antepasados nos va a llevar a sus respectivos padre y madre. También podemos buscar a los hermanos, es decir, a los colaterales. Vamos a hablar un poquito de teoría de lo que es la genealogía. La genealogía era considerada tradicionalmente como una de las ciencias auxiliares de la historia y últimamente se la considera como una rama autónoma de las ciencias sociales. Pero yo me atrevo a decir que hoy en día es una ciencia que tiene por objeto la búsqueda del origen y el estudio de la composición de las familias. Y aunque es verdad que históricamente se ha centrado
principalmente en la elaboración de árboles genealógicos. Sin embargo, esta ciencia nos ayuda con muchas otras disciplinas, como por ejemplo con la cronología, con la onomástica, con la historia política, con la social, con las mentalidades, y desde hace unas décadas con la biología y la genética, con test de ADN podemos tener certezas genealógicas, por ejemplo, de paternidad, maternidad y de orígenes. Continuando un poco con la genealogía, porque nos familiarizamos con algunos términos que utiliza, como por ejemplo linaje annaticio, que es el que viene siempre por línea de varón a varón, o el connaticio, también llamado matrilineal o uterino, que es el que viene siempre por línea directa de mujer a mujer. Pero en genealogía se utilizan términos como líneas, ramas, descendientes, antepasados, parentesco, grados y clases de parentesco, y árboles genealógicos que pueden ser de muchas clases, como por ejemplo de antepasados, de descendientes, de costados, troncal, abanicos, geométricos y otros. Vamos a ver simplemente un par de ejemplos. Aquí tenemos a la izquierda un árbol genealógico. En los árboles tradicionales se suele poner siempre al varón, al hombre, a la izquierda y a la mujer a la derecha. Por esto esta línea roja que tenemos aquí es un linaje naticio, el que viene siempre por línea de varón, como decíamos. La línea azul es el que viene siempre por la línea matrilineal uterina, es decir, de mujer. Y en el gráfico central vemos aquí lo que son las ramas, es decir, que todas estas que vienen de este antepasado hasta aquí serían unas líneas, y luego de aquí podemos subdividir en distintas ramas. Una sería la verde, esta otra sería la negra y la roja sería otra, es decir, se van dividiendo. O sea, cada linaje está formado por distintas líneas, formado a su vez por distintas ramas. No tiene más importancia. Otro concepto que les quería comentar y aclarar, el parentesco. ¿Cómo designamos nosotros a nuestros parientes? Normalmente con una decena o docena de términos no es suficiente: padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, yernos. Sin embargo, en genealogía, cuando avanzamos o nos desplazamos más generaciones, esto se puede complicar, tanto de manera ascendente, descendente como colateral. Un ejemplo: si nosotros nos situamos en el centro, estaríamos nosotros, estarían nuestros padres, abuelos, bisabuelos o abuelos segundos, tatarabuelos o abuelos terceros, abuelos cuartos, quintos, sextos y así sucesivamente. De manera colateral estaríamos nosotros, nuestros hermanos, primos segundos, terceros, cuartos y quintos. Y de manera descendente estaríamos nosotros, hijos, nietos o nietos primeros, bisnietos o nietos segundos, tataranietos o nietos terceros, choznos o nietos cuartos, nietos quintos, sextos y así sucesivamente. Después vamos a hablar de otro sistema de numeración, que es el Sousa-Stradoniz, que nos va a aclarar algún otro concepto. Siguiendo un poco con el parentesco, clases y grados, decir que el parentesco sabemos que es el vínculo que se establece por consanguinidad, por matrimonio, adopción o afinidad. El parentesco universal sabemos que es el género de relación que establecen dos personas, bien sea en virtud de la sangre o de un acto reconocido por la ley. Y las clases de parentesco de las que podemos hablar es el natural, también biológico o consanguíneo, que es cuando se funda en vínculos de sangre. Y el legal, que es cuando su razón de ser es un acto que reconoce la ley. A su vez, el parentesco legal puede ser de afinidad, que es el vínculo. Yo no lo llamaría parentesco, lo llamaría vínculo, que por razón de matrimonio establece cada cónyuge con los parientes del otro, lo que en lenguaje coloquial llamamos parentesco político. ¿Por qué? Porque los parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal con los parientes del otro cónyuge, aunque, por ejemplo, los consuegros o concuñados se traten como familia, sin embargo, no tienen una relación de parentesco legal. Luego tenemos el parentesco legal espiritual, es que ha tenido importancia a lo largo de la historia, que es el que se instituye entre padrino y madrina con su respectivo ahijado o ahijada por la administración de los sacramentos, bien sea de bautismo o el de confirmación. Y tenemos el parentesco legal civil, que es el que se origina o se instituye por medio de la adopción. Les quiero hablar de clases de parentesco, que es, como sabemos, la distancia que existe entre dos parientes en su árbol genealógico común. Para explicarlo vamos a poner un gráfico, ¿vale? Estas relaciones de parentesco las podemos encontrar si investigamos a nuestros familiares con mucha frecuencia, sobre todo en la documentación parroquial. Lo traigo en un gráfico porque tal vez se vea mejor. Aquí tenemos en la primera columna de la izquierda los grados de parentesco primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Por ejemplo, en primer grado entre ellos serían hermanos, es decir, que su antepasado común serían su padre o su madre. Grado segundo, entre ellos serían primos hermanos, es decir, su antepasado común sería el abuelo. El grado tercero, entre ellos serían, es que va muy sensible el ratón, entre ellos serían primos segundos, su antepasado común es el bisabuelo.
Grado cuarto, entre ellos son primos terceros, es decir, su antepasado común es un tatarabuelo. Simplemente porque nos familiarizamos con esto. Pero vamos a ver después algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque si hablamos de parentesco y de matrimonio, sabemos que la endogamia es la práctica de contraer matrimonio entre sí personas que tienen una ascendencia común, es decir, que tienen una relación familiar. En la cultura católica, la endogamia ha sido contemplada casi siempre con repugnancia a los grados más cercanos. En otras culturas no ha sucedido lo mismo, como por ejemplo padres con hijas o hermanos con hermanos. Sin embargo, se ha permitido en nuestra cultura en grados más alejados, donde la endogamia ha sido practicada con total normalidad y frecuencia, tanto en primos hermanos como entre tío y tía, y en otros grados como ahora después vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo, de aquí de Alcaraz, del 13 de mayo de 1591, donde tenemos que estas personas son dispensadas por ser deudos en segundo grado de consanguinidad, es decir, tener una relación de parentesco de segundo grado. Otro ejemplo, en este caso, de Alcaraz, donde dice que se le dispensó su santidad en el cuarto grado. Aquí lo tenemos ampliado, están dispensados su santidad en el cuarto grado. No toco el ratón porque veo que se me marcha. Este de Cudete, son parientes en dobles, tercero y cuarto grado de consanguinidad, como se ve aquí subrayado en rojo. Y este es de Benejama, de Alicante, están dispersados en cuarto grado de afinidad. Les recuerdo que la afinidad es el vínculo que por razón de matrimonio establece cada cónyuge con los parientes de su respectivo cónyuge. Y este lo traigo, es de Fuenteliguera, porque es muy significativo. Están dispersados en primer grado de afinidad, se ve en rojo, en segundo de consanguinidad, que está en azul, y en segundo de parentesco espiritual. Voy a introducir otro concepto que todos sabemos, porque los antepasados, todos sabemos que en cada generación se multiplican por 2. Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16. En cada generación siempre es el doble, multiplicamos por 2. Por lo tanto, cualquiera de los que estamos aquí, cualquier persona hoy en día del planeta, en la generación 16 ya tiene 32.768 antepasados. En la generación 20 ya tienen más de medio millón, 524.288. En la generación 22 ya tienen más de 2 millones tenemos más de 2 millones de antepasados. Lo pongo aquí en un gráfico porque tal vez se vea mejor. Si vemos aquí, en la columna de la izquierda tenemos las generaciones de manera correlativa y en la columna de la derecha tenemos los antepasados, que vemos que se multiplica por 2. Si nos vemos la generación 16, a ver si el ratón me hace caso, en la generación 16 vemos que son estos que ponía aquí, 32.000. En la generación 20, 524.000. En la 22, 2.097.000. ¿Qué pasa si nos vamos 10 generaciones más atrás? Que ya tenemos cada una de las personas que habitamos el planeta más de 2.000 millones de antepasados en la generación 32. Es decir, hace unos 800 o 1000 años, ¿por qué digo 800 o 1000 años? Porque las generaciones no tienen un número determinado de años, están en función a la edad que se casen los progenitores, el número de hijos y de qué hijos se trate. Hay una ratio, una media establecida entre 25 y 33 años por generación. Por lo tanto, hablamos que en la generación 32 estaríamos hablando de hace 800 o 1000 años entre los siglos 9 y 11. Cada uno de los seres del planeta tendríamos más de 2.000 millones de personas antepasadas. Y si nos fuésemos 10 generaciones más atrás, solo 10, en la generación 42 ya tendríamos cada una de las personas que estamos aquí, el resto del planeta, más de 2 billones de personas antepasadas. Aquí viene la pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? Que la generación 32, hace unos 800 o 1000 años, como decíamos entre los siglos 9 y 11, los antepasados de cada persona de los que estamos aquí y del resto del planeta sean más de 2.000 millones de personas, si en esos siglos no había más que alrededor de unos 200 millones. Bueno, la respuesta nos la revela uno de los principios básicos de toda genealogía ascendente, y es que a lo largo de las generaciones los antepasados comienzan a repetirse. En genealogía esto le llamamos implexo, es decir, hay un punto en el pasado en el que la ascendencia, en lugar de expandirse, se comprime, se repite. Podríamos, en vez de llamarle implexo, hablarle de coeficiente de relación endogámica, ¿vale? O de consanguinidad. Con el método que decía antes, que íbamos a comentar, de numeración genealógica Sosa o Sosa hasta 2000, se puede visualizar mejor esto. Este sistema de numeración lo inventó un fraile español en el siglo XVII, se llamaba Jerónimo de Sousa o de Sousa, de las dos maneras conocido,
y después fue popularizado por un alemán, Stefan Stadonitz, en el siglo XIX. Por eso se le llama Sousa Stadonitz. Se basa en lo siguiente: la persona base siempre es el número 1 y se ubica en la generación anterior a cada padre y madre, siempre colocando a la izquierda al padre y a la madre a la derecha. Y se asignan números correlativos para el padre y la madre de manera correlativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número 8, como lo vemos aquí, sería el padre del padre del padre de la persona en cuestión. El 15 sería la madre de la madre de la madre de la persona en cuestión. El 22 sería el padre, porque está a la izquierda, de la madre, porque está a la derecha, de la madre, que está a la derecha, del padre del número 1. Así de sencillo, y así podríamos continuar, simplemente porque nos familiaricemos. ¿Por qué comentaba esto? Porque lo interesante de este sistema es que nos permite darnos cuenta de que no hay un número infinito de ancestros. Esto tiene que tener algún límite. Siguiendo la progresión lo suficientemente hacia atrás, nos vamos a encontrar pues con un absurdo. Porque esta progresión ascendente nos muestra este fenómeno del impreso que decía. La progresión, en lugar de expandirse, en un momento determinado comienza a cerrarse, a repetirse. Los mismos sujetos se van a repetir en varias generaciones, bien sea en la misma o en distintas generaciones, hasta el punto de que, siguiendo lo máximo hacia atrás, no vamos a encontrar a miles de millones de ancestros de cada uno de nosotros, sino solo a uno o dos, es decir, al primer hombre y mujer de nuestra especie. Por lo tanto, yendo hacia atrás, comenzamos a ver repetida a la misma persona clasificada con diferentes números de Sousa que hemos comentado antes. Por lo tanto, yo quería hacer un comentario, porque tenemos que tener cuidado cuando hablamos de distintas razas o etnias y los prejuicios que a veces ello acarrea, porque todos los seres humanos somos mucho más hermanos de lo que creemos. Porque hay que comprender que si encontramos una ascendencia, por ejemplo, en el caso que veíamos antes, en la generación 32, es decir, sobre el siglo IX, más de 2.000 millones de personas podríamos compartir ese mismo ascendiente. Por lo tanto, no importa el idioma que hablamos ni color de nuestra piel, compartimos los ancestros. Ojalá entendamos que en la humanidad somos una gran familia. Aquí vemos, por ejemplo, este es un gráfico mío, vemos ahí la numeración, se ve muy pequeñita, arriba está 2 y 3, arriba está 4 y 5 y así sucesivamente, siempre porque lo veamos de manera gráfica. Pero vamos a explicar esto de una manera numérica o matemática. Aquí tenemos unos datos de unos antepasados de nuestras hijas de 2019, vemos en la generación octava, vemos ahí marcado en negro, están por una parte los antepasados teóricos, que son 128, nosotros solo hemos encontrado 86 de estos antepasados, por lo tanto 42 los desconocemos. En la siguiente columna están los antepasados distintos, que son 84, es decir, 86 menos 84 son 2 los antepasados repetidos que tenemos en esa generación. Porque el porcentaje de impresión, ese porcentaje que hablamos antes de endogamia, es igual al porcentaje de antepasados repetidos con respecto de los antepasados encontrados. Bien, si nos vamos a esta generación, a la generación novena, vemos que hemos encontrado 100 antepasados, de los cuales 96 son distintos. 100 menos 96 son 4, que es el porcentaje de impresión que hay ahí, que es un número redondo, es decir, hay un 4%, en este caso lo he puesto porque es un número redondo, un 4% de antepasados repetidos. Si nos vamos a una generación posterior, a la 17ª, tenemos que hemos encontrado 17, de los cuales 9 son distintos, ya tenemos un porcentaje del 47%, pero hay incluso un porcentaje mayor, del 54% casi, con 2.599 antepasados encontrados. Pero si nos vamos a unos datos más actualizados, estos son de 2019, estos son de la semana pasada, ya hemos encontrado a 4.081 antepasados. Y tenemos unos porcentajes endogámicos nuestros, estoy hablando de antepasados de nuestras hijas, del 61%. Voy a tratar de explicar esto de una manera gráfica, porque a lo mejor de todo lo que quería hablar hoy, esto puede que sea lo más difícil de explicar. A ver, este gráfico que se ve aquí grande, hay 3.000 antepasados nuestros. Voy a ampliar esta sección que está en rojo y la voy a ampliar de una manera muy singular. Voy a establecer una línea discontinua de cada antepasado a otro que se repite en nuestro gráfico. Son tantas las líneas discontinuas que hay que se produce hasta un manchurrón o varios manchurrones negros de tantos antepasados repetidos. Voy a ampliar una sección de este gráfico, ¿vale? Y la voy a superponer ahora sobre esta diapositiva. ¿Por qué? Porque se trata de un ejemplo
de Juan Moreno Hernández, que nació en enero de 1532. Se trata de un antepasado de mi mujer, de la 15ª generación, y figura con estos números que hay aquí de Sousa: 24.916, 24.996, 26.964 y 26.044. Es decir, lo tenemos allí, estaría acá, y los otros números los tendríamos más lejos, pero no nos caben en la pantalla. He superpuesto esta parte ampliada del gráfico y lo vemos aquí a Juan Moreno y a sus padres, están repetidos. A su hijo Matías está repetido, su hija Magdalena está repetida, su hijo Andrés está repetido, y María y Andrés, que son hijos de Andrés y de María, no están repetidos. ¿Por qué? Porque son a su vez antepasados de mi mujer. Es decir, todos sus antepasados hacia atrás van a estar repetidos en la ascendencia. No sé si he sido capaz de explicarlo, es difícil a veces de asimilar, pero es porque veamos esto. Esta era la parte, digamos, fea de la que yo quería hablarle, o un poco teórica. Vamos a pasar a la segunda parte de esta primera parte que hablaba de cuáles son las fuentes para investigar un árbol genealógico. Bien, yo voy a hablarles muy poquito de las fuentes orales. De las fuentes escritas vamos a hablar principalmente de literarias y documentales, y dentro de ellas de distintos archivos y registros, como el registro civil y eclesiástico, y otros muchos. Bien, fuentes orales todos sabemos que es la información y tradición transmitida boca a boca o boca a oreja, y que forman parte de la historia viva, subrayo lo de viva, de la familia, porque yo os recomiendo que sea la primera forma de aproximarnos a nuestra investigación genealógica, y después lo pondremos negro sobre blanco y dejará de ser una fuente oral para ser una fuente escrita. Y es necesario registrarla mientras permanezcan vivas las personas que todavía la guardan en su memoria, porque luego nos podemos arrepentir. Y si yo hubiese anotado lo que me decía mi padre o mi abuelo o no sé qué tío, pues, y hay cosas que se van a perder si no hacemos esto. Y yo recomiendo que comencemos con lo más cercano que tenemos a nosotros mismos, nuestros padres, abuelos, tíos, bisabuelos si viven, y anotemos todo lo que nos cuenten, todo lo que recuerden: nombres, apellidos, fechas, circunstancias, oficio, asociaciones, clubes a los que pertenecían, lo que recordemos. Ya tendremos tiempo de verificarlo el día de mañana. Lo fundamental en genealogía son las fuentes escritas. Voy a hablarles muy por encima de fuentes literarias, que son escritos que no constituyen un documento registral ni fueron redactados para dar fe de un hecho concreto. Sin embargo, nos pueden ayudar mucho en nuestras búsquedas genealógicas, por ejemplo, en diarios, biografías, crónicas, cartas, memorias, esquelas de defunción, recordatorios de primera comunión o mortuorios y otros muchos, o medios de comunicación. Le voy a poner dos ejemplos, de una fuente literaria, de una libreta escrita por un antepasado mío en 1884, y a continuación de una fuente documental. Bien, esta es una fuente, una libreta manuscrita en 1884 por un antepasado cuando llega de Italia a España, y aquí pues escribe cosas de su familia, describe a sus padres, dice cuándo y dónde nacieron, habla de su localidad, la describe, dice cómo era, y poco después se tiene que trasladar a Madrid para que en el consulado le hagan el pasaporte. Y este sí que es un documento, una fuente documental, y da fe de quién eran sus padres, cómo se llamaban y de qué localidad eran, sus apellidos y demás. Otras fuentes escritas literarias, para que veamos algunos ejemplos, son estos documentos que son de programas de fiestas de mi localidad, donde yo he encontrado aquí a familiares y me aportan información sobre ellos. Esta es otra fuente literaria del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde vemos aquí que el abuelo de mi mujer sale en el frente rojo y dice que Joaquín Navalón pide pasta y cepillo de dientes, una pluma estilográfica, un peine y un traje de baño, para que veamos que a veces podemos obtener mucha información en lugares donde no pensamos. Y esta es su tarjeta de la brigada mixta a la que pertenecía y al batallón correspondiente. Vamos a pasar ahora a hablar de las fuentes escritas documentales, que sí que fueron documentos escritos para dar fe de la celebración de un hecho en concreto, y tienen gran interés genealógico, como por ejemplo las actas de registro civil o los registros de los libros sacramentales, por ejemplo, bautismo, matrimonio y difunción. También cesos y padrones, expedientes de nobleza, expedientes de limpieza de sangre, protocolos notariales con sus distintas escrituras, bien sea de testamento o de otro tipo, y fundaciones de mayorazgo, de capellanías, pleitos de hidalguía, cartas de sucesión de títulos nobiliarios, nombramientos reales en cargos civiles o militares,
documentos de los concejos en los que se nombraban cargos de distintos cargos para el gobierno, censos tributarios, catastros de distinto tipo, listas de quintas y cualquier otro documento particular realizado ante un escribano o notario. El principio general es que en estos documentos dan fe incontrovertible del hecho que viene a registrar. La información complementaria no se da hecho de la misma, pero es importante y nos puede dar mucha información de nuestra familia. Hablando de archivos y registros, tenemos que saber que en España durante muchos siglos ni el Estado ni la Iglesia se preocuparon de disponer de un registro de la población ni del estado civil de las personas. Además, durante muchos siglos... ¿Subo yo el volumen? Vale, ya no funciona. Vale. Durante muchos... ¿Se me escucha al fondo bien? Bien. Si me Durante muchos siglos, además, la imposición, uso y transmisión de nombres y apellidos estuvieron regidos por normas consuetudinarias, es decir, por la costumbre, en las que las excepciones eran muchísimas. Las personas podían y cambiaban, de hecho, de nombre y apellido en cualquier momento a lo largo de su vida. Ya en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII dice que hace falsedad aquel que cambia maliciosamente el nombre, pero poco más regula las 7 partidas. Y además, en el Código Civil Español de 1889 considera delito el uso de nombre supuesto, pero el Código Civil no regula nada sobre nombre y apellido y cómo se heredan. Quería hablarles del registro civil y de varios antecedentes. Hay varios, uno en 1822, 1835, 1841. Me voy a parar en este, porque en 1841 se promulgó un decreto, bueno, los otros también tuvieron órdenes en las que lo promovían. Y este fue provisional y parcial, porque no comprendía a toda la población, únicamente comprendía a aquellas personas de las capitales de provincia, cabezas de partido y pueblos de más de 500 vecinos, que no habitantes. Y abarcó desde principios de 1841 hasta 1870. Y registraba nacimientos, matrimonios y disfunciones principalmente de la población. Aunque en la práctica esto fue un registro espejo de las anotaciones parroquiales, como después veremos. Estas inscripciones, entre 1841 y 1870, no están en los registros civiles actuales. Suelen estar en los registros municipales o en algunos archivos históricos provinciales como el que nos encontramos hoy. Vamos a ver algunos ejemplos que me ha cedido precisamente el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Traigo la primera inscripción del registro civil de Albacete, que es del 31 de diciembre de 1840. Curioso, el día anterior que se pusiese en vigor, del 31 de diciembre, no del 41, sino del 40. Y aquí tenemos que figura el nombre de la persona con su apellido y el nombre y apellidos, un solo apellido de los padres. Y lo mismo sucede con el registro de matrimonio. Está el nombre y apellido, y hablo en singular, y apellido del contrayente y el de sus padres. Y en vez de traer el primer registro de Albacete, traigo el 7º registro, porque me ha parecido curioso, es de una hermana, Sor Bernabela de San Juan, porque dice en el propio registro que falleció de 108 años, 6 meses y 26 días. Curioso. ¿Por qué decía que estos registros son un registro espejo de los parroquiales? Porque precisamente era la parroquia, el párroco el que tenía que pasar se le llamaba volante, con los mismos datos que luego se transcribían a los registros civiles, y concretamente este pertenece, no es de Albacete, de Villena, y el registro civil ni tan siquiera lo transcribió al libro del registro civil, lo guardó como tal registro, y de esto sucede en Villena y en otras muchas localidades. Bien. El registro civil actual es de 1870. ¿Por qué? Porque hasta la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, el Estado no se hace cargo del control y el registro de toda la población. En la nueva Constitución que se proclama en 1869, se promulga la libertad de culto y por lo entonces ya no todo el mundo estaba obligado a ser católico y el Estado tiene que crear un registro propio. Y se crea en 1870 como un registro civil realmente autónomo e independiente de la Iglesia, ¿vale? Y sustituyó y postergó al del 41, que no lo aceptó o no lo asimiló, por eso no está en los registros civiles ese antecesor. Aquí está la Gaceta donde se publicaba esta ley
y se publicó como ley provisional. Y estuvo provisional nada más y nada menos que 87 años, hasta que en 1957 se hace una ley definitiva del registro civil en España. Entró en vigor el 1 de enero de 1871. Por lo tanto, todos nosotros podemos consultar este registro civil y nuestros antepasados están registrados en él desde 1871. Traigo unos ejemplos. Son de la provincia de Albacete, concretamente de Caudete. El nacimiento de mi abuela de 1895, para que veamos, simplemente nos familiaricemos con el formato del registro civil y con el mismo, bueno, en este caso no es de nacimiento, se llama de bautismo, el de la iglesia. Y en azul he puesto para que veamos que hay diferencias gráficas en los apellidos. Figura Ciliberti y en otro figura Ciliberto. Esto lo vamos a encontrar si investigamos a los antepasados con mucha frecuencia. Este es de matrimonio de 1894 de sus padres, para que veamos el formato que tienen, tanto el civil como el mismo, que es el matrimonio y velación en la iglesia. Vemos que siguen apareciendo diferencias gráficas de Ciliberti a Tademo a Ciliberto a Tademo con 2 T. Y esta es la defunción del registro civil y el mismo acto en la iglesia en Caudete. Y siguen apareciendo diferencias gráficas de Ciliberti a Ciliber. El registro civil actual, las partidas las podemos solicitar gratuitamente de 3 formas, bien por internet, bien por correo postal o presencialmente. Yo recomiendo siempre solicitarlas de manera literal, porque así nos van a pasar una fotocopia o todos los datos, si no nos pueden dar solo un extracto con parte de la información. Y es la primera fuente que yo recomiendo en la que debemos acudir para empezar nuestro árbol genealógico. Traigo esta inscripción de nacimiento, que es la mía, porque desde 1957, desde la ley definitiva del registro civil, se hizo obligatorio que en la marginal, es decir, al margen, donde está aquí subrayado en rojo, tuvieran que anotarse aquellos actos o inscripciones que afectaban a la persona. En la parte superior hay un cambio de apellido que me afectó a mí, y bajo está mi matrimonio. Más bajo, el día que fallezca, pero que falte mucho, estará mi defunción. Y esta la traigo porque es del año pasado. Es el nuevo formato digital que tienen las inscripciones del registro civil, ¿vale? Tiene un aspecto digital, me gusta menos, pero es el que tiene. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar un poco ahora de los archivos eclesiásticos, en concreto de los libros sacramentales, y tenemos que aclarar que los archivos eclesiásticos, en caso de no existir documentos civiles, bien porque sean de una época anterior a la creación del registro civil, 1870 o 1840, como hemos hablado, las filiaciones, es decir, los padres, se pueden demostrar por los documentos o registros eclesiásticos que tienen, y subrayo, plenos efectos civiles. En España, los registros parroquiales comenzaron en muy pocos sitios al principio de 1300 y se fue extendiendo poco a poco, pero son muy pocos los que hay. La Iglesia Católica celebró el Concilio de Trento entre 1545 y 1563 y estableció allí la obligatoriedad y reguló el modo de llevar los libros parroquiales, tanto de bautismo, matrimonio y de funciones. Solo incluía a los católicos. Pero la inmensa mayoría de las parroquias iniciaron sus primeros libros antes, entre 1500 y 1550. Por ejemplo, Albacete tiene bautismo desde 1537, matrimonio desde 1566, defunciones desde 1641 y confirmaciones desde 1641. Alcaraz tiene, por ejemplo, desde 1528, Caudete desde 1542, Almansa desde 1531 y Villena, cada parroquia, como sucede aquí en Albacete, desde distintas fechas. Y decía que adquirieron rango de ley porque en 1564 Felipe II ratificó lo aprobado en el Concilio de Trento. Por eso tienen plenos efectos civiles estos registros sacramentales o parroquiales. Comentar también que tras los decretos de conversión o expulsión de judíos y moriscos desde 1492 hasta principios de 1500, todo el país pasó, por lo tanto, a ser oficialmente católico. Así todos los nacidos tenían que ser bautizados, los matrimonios todos tenían que ser cristianos, ¿vale? Y los fallecidos tenían que recibir cristiana sepultura. Por lo tanto, en teoría, todas las personas figuran en estas inscripciones sacramentales desde esa fecha. Aquí pongo los datos que tienen que contener las partidas de bautismo sacramentales: el nombre del ministro, es decir, del cura, el nombre del bautizado, nombre y naturaleza de sus padres y de los padrinos. Luego se fue ampliando paulatinamente la información que tienen que contener. Por ejemplo, los abuelos, que al principio no figuraban, incluso en algunas primeras partidas no figura ni la madre. El padre sí, pero la madre no. Los abuelos, por ejemplo, aquí en Albacete figuran a partir del 18 de enero de 1734 en la
parroquia de San Juan Bautista, y la Purísima desde 1818, donde hay documentos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas inscripciones. Traigo la visita que hace el obispo a la parroquia de San Juan, donde manda el obispo que a partir de esa fecha, del 11 de enero de 1734, se anoten a los abuelos. En las 3 primeras inscripciones no le hicieron caso, que figuran aquí las 3, pero al dorso ya empiezan a figurar los abuelos de manera sistemática desde el 18 de enero de 1734. Traigo un ejemplo de una inscripción de 1546 de Caudete, de una antepasada mía, porque en la marginal figura como Esperanza, como lo vemos en azul, Herrero, y además en rojo vemos que figura Alia Gramaje, figura un apodo, y en el cuerpo ella figura como Esperanza, en vez de Herrero, Ferrera. Dice que su padre es Ginés Ferrero, o sea que vemos en la misma inscripción el mismo apellido escrito de 3 maneras diferentes: Herrero, Ferrera y Ferrera. Esto nos va a suceder en nuestra investigación genealógica. En cuanto a los matrimonios y velaciones, tenía que figurar el nombre del oficiante, la fecha y el lugar, nombre y apellido de los contrayentes, su estado civil, lugar de nacimiento, nombre y naturaleza de los padres. Aquí traigo el primer matrimonio registrado en la parroquia de San Juan Bautista de Albacete, que es el 13 de enero de 1566. Se desposaron y velaron Juan de Salas y Teresa López. Y las defunciones tiene que figurar el nombre y apellido del difunto, su profesión, el estado civil, nombre y naturaleza de los padres, lugar, hora y fecha de fallecimiento, la causa del nombre y, en caso de ser viudo, el nombre de la viuda. Aclararles que los índices que se suelen confeccionar de todos estos libros sacramentales suelen estar indexados no por el apellido, sino por el nombre de pila. Hay algunas excepciones, como en Caudete, que sí que están indexados por el apellido. Esta es la visita que hace el obispo y el primer libro de defunciones, y aquí está la defunción del 15 de mayo de 1716 de Albacete. Comentar también que los libros sacramentales son una fuente extremadamente fiable, porque aunque fueron creados por la Iglesia para sus propios fines, sin embargo adquirieron fuerza probatoria para acreditar la filiación en el ámbito civil, como hemos dicho, por la ley que Felipe II aprobó en 1564, por lo que hubo un especial interés no solo por parte de la Iglesia, sino por la propia población para que fuesen anotados correctamente en estos sacramentos. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo llano, el único sitio que figuraba era en estos registros, no figuraba en ningún otro lugar. ¿Dónde podemos consultar estos archivos eclesiásticos? Bueno, necesitamos conocer las parroquias que había en cada localidad y en la época que nos interesa. ¿Dónde están actualmente estos libros parroquiales? Pues en ocasiones en las parroquias, aunque en teoría, cuando han pasado 100 años tendrían que depositarse en los archivos históricos diocesanos. Lo que pasa es que no siempre sucede así. En los archivos diocesanos, como decía, a veces los podemos encontrar digitalizados. ¿Dónde y cómo podemos consultarlo? De varias maneras. A veces presencialmente en las parroquias o en los archivos históricos, como decía, a veces por internet, en la web de algunas diócesis, en la web de algunas asociaciones, como por ejemplo también en FamilyShare o en otras páginas. Vamos a ver algún ejemplo. Traigo uno que después veremos con más detalle, que es la web de FamilyShare. Están disponibles las imágenes de todos los libros sacramentales de la provincia de Albacete. De la ciudad de Albacete en concreto figuran las parroquias de San Juan Bautista y de la Purísima Concepción con las fechas que hemos comentado antes. Aquí lo tenemos, la Purísima Concepción y San Juan Bautista. Esta es una página de una asociación, de la Asociación Raíces Reino de Valencia, que tiene de Albacete, si entramos en Albacete, en parroquias, que está a la izquierda, y entramos en Albacete, vemos todas las localidades que tienen ellos indexadas, que ya han transcrito y podemos buscarlo por nombre o apellidos. Otra documentación interesante a nivel genealógico son los expedientes, tanto matrimoniales como dispensas de parentesco y otros. Me voy a centrar en los matrimoniales, que se cumplimentaban y se cumplimentan antes de la celebración de un matrimonio para recabar una serie de información. Y también los expedientes de dispensas de parentesco, cuando dos familiares eran parientes tenían que hacer este trámite para obtener la correspondiente licencia bula. Y también las amonestaciones para contraer el matrimonio. ¿Por qué lo comento? Porque yo, por ejemplo, fui a pedir a la parroquia donde se casaron mis padres la certificación de su matrimonio y el cura me dijo que no estaban, que no se habían casado en la iglesia.
Le dije, oiga, que sí que se han casado. Y el cura me decía, oiga, que no se han casado. Mire usted que el libro, la fecha que usted me ha dicho, y hemos mirado el año anterior, ese año y el posterior. Sus padres no se casaron en esta parroquia. Yo le llevé una fotografía. Mire, es la capilla de la iglesia. Este cura era don Juan Maña. Este es mi padre y mi madre. Se casaron aquí. El cura que no. Afortunadamente, mi mujer, en un altillo de la parroquia, encontró, que no los habían tirado, los expedientes matrimoniales. Y el cura vio y comprobó que mis padres se habían casado en la parroquia y que estaba su expediente matrimonial, la firma del cura, de los padrinos y demás. Fue un error, al cura se le olvidó inscribir ese matrimonio en el libro sacramental, por lo tanto no estaba ni en el libro de sacramentos ni en los índices, se subsanó. Amonestaciones, a veces no está el libro de matrimonios, pero tenemos un libro de amonestaciones, esta es de Alcaraz, de las segundas nupcias del bachiller Miguel Sabuco, aquí está un poco más grande, ampliado, donde están las amonestaciones, porque desde el Concilio de Trento se hizo obligatorio hacer 3 amonestaciones en la misa mayor de las personas que se iban a casar, pues si alguien conocía algún impedimento. Otros archivos de interés genealógico que les quería comentar son los archivos municipales y los archivos históricos provinciales, donde podemos encontrar, por ejemplo, preregistros civiles, censos, patrones, censos electorales, censos tributarios, cartas de repoblación, quintas, libros de genealogía, en los archivos militares como el General Militar de Segovia o el General de la Armada en Ciudad Real o el General Militar de Guadalajara. También podemos encontrar rastros de nuestros antepasados y de sus propiedades en las contadurías de hipotecas, que después pasaron a denominarse registro de la propiedad y comenzaron en el año 1763 y en 1862 cambiaron de denominación para llamarse registro de la propiedad. Podemos seguir el rastro de nuestros antepasados y de sus propiedades a través de estos registros. Otros archivos de interés genealógico son los protocolos notariales, que se hicieron obligatorios gracias a una pragmática de los Reyes Católicos de 1503 y se custodian generalmente en los archivos históricos provinciales, aunque algunos ayuntamientos también los tienen. Algunos archivos como este que los tiene el del Archivo Histórico Provincial de Albacete, donde nos encontramos. Y tenemos los protocolos notariales, que contienen las transacciones más significativas de nuestros antepasados, como el testamento del que yo voy a hablar, pero no solo testamento, tenemos emancipaciones, adopciones, tutelas, perdón, poderes esponsales, dotes, participación de bienes, compras, ventas, permutas, cesiones y un sinfín de escrituras que se hacían y están registradas en estos protocolos notariales. ¿Por qué hablaba yo del testamento? Porque además nos va a hablar de la mentalidad de nuestros antepasados, del testador, de sus ideales, sus devociones, sus relaciones de parentesco, su posición social, sus gustos artísticos, sus propiedades y a quién declaraba como heredero y a quién desheredaba. A veces el problema es localizar el testamento porque tenemos que saber quién era el escribano, el notario y dónde se hizo para localizarlo. Traigo un ejemplo del testamento del bachiller Miguel Sabuco de 1588. La primera transcripción se hizo en 1903 por José Marco Hidalgo y hay otra de 1987. Lo pongo simplemente como ejemplo para que veamos que a veces no es fácil la transcripción por el tipo de letra. Pero les traigo una más reciente, de 1905, de una bisabuela mía, de Caudete, que me facilitó el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Y lo comento por lo siguiente, porque dice que lega a su hija Casimira y a sus 3 nietos, María Filomena y Ángel, la máquina de coser que posee con todo su accesorio y pleno dominio. Además de decir otras muchas cosas, pero para que veamos a veces hasta qué grado de detalle podemos encontrar en los testamentos de nuestros antepasados. Otros archivos de interés genealógico son el Archivo Histórico Nacional, la Real Academia de la Historia y archivos históricos provinciales, con algunos ejemplos que yo pongo aquí de fondos que tienen, como protocolos notariales, padrones de población, censos, catastros, documentación de Hacienda, expedientes judiciales y un larguísimo etcétera. Otros recursos son el Instituto de Estudios Albacetense Don Juan Manuel. Tiene una página web donde nos puede facilitar mucha información. Y si entramos a la Biblioteca Digital de Albacete, Tomás Navarro Tomás, tiene incluso un buscador donde podemos encontrar información de nuestros antepasados. Lo recomiendo. Otros archivos son el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, del que antes hemos visto ese ejemplo del Frente Rojo, donde estaba el abuelo de mi mujer. O las diputaciones provinciales, que asumieron mucha información, como quinta, milicia, beneficencia y otra información que nos pueden proporcionar. O las reales chancillerías, tanto la de Valladolid como la de Granada, que son el equivalente, digamos, al Supremo de hoy en día, donde iban al final todos los pleitos. Y les recomiendo las hemerotecas. Aunque no lo creamos, podemos encontrar a muchos de nuestros antepasados en las hemerotecas.
Yo subrayo aquí algunas como la de ABC, la Vanguardia, la Biblioteca Nacional de España o la virtual de la prensa histórica. Y el BOE. En el BOE también podemos encontrar información. Y en su antecesor, en la Gaceta. La Gaceta comenzó en 1661. En 1959 pasó a llamarse BOE. Ahí también podemos encontrar información. Y como decía, en las hemerotecas locales, prensa antigua, revistas, programas de fiestas y muchas publicaciones que, aunque no lo creamos, podemos encontrar información de nuestros antepasados. Y en los cementerios, y en las listas de pasajeros. En los cementerios, tanto en las propias lápidas como en los registros de los propios cementerios, nos va a dar mucha información de nuestros antepasados. Bien, comentar que mucha de esta información la podemos obtener a través de Internet. Desde hace un par de décadas, Internet nos ayuda en nuestra investigación genealógica y cada vez en España tenemos más recursos, como Hispagen, que tiene una amplia bibliografía genealógica o genealogía española, o para toda la zona latinoamericana, genealogía hispana. Blasonari, para aquellos amantes de la heráldica, es bastante fiel y fidelina para obtener información. Y en Facebook tenemos muchas páginas que tienen información. Por ejemplo, Genealogía de Albacete, Indexación de Albacete, Genealogía de Castilla-La Mancha, Grupo Genealogía de Almansa, donde tienen registrada y a veces subida mucha información, incluso indexaciones completas de muchas localidades que podemos consultar y nos las ofrecen de manera gratuita. MyHeritage, que es la mayor plataforma genealógica online, hoy en día es un emporio. Y FamilySearch, de la que yo voy a hablarles a continuación, porque es muy importante para Albacete. ¿Por qué? Porque FamilySearch, detrás de ella está la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, conocida como los Mormones. Esta es su página web y lo interesante de ella es que tiene en su página web un buscador y tiene muchos campos para poder hacer búsquedas. Pero para mí lo más interesante es que se puede acceder al libro digitalizado de manera completa. Contiene, es cierto, errores en su indexación que han corregido recientemente porque tienen una nueva tecnología de reconocimiento de caracteres, manuscritos y han perfeccionado esta tecnología. Esta es la página web. Tenemos por una parte los buscadores y abajo vemos en rojo donde podemos examinar todas las imágenes. Nosotros tenemos aquí el buscador, tenemos infinidad de campos para hacer búsquedas por nombre, apellido, localidades, nombre de los padres, en caso de bautismo, matrimonio, etcétera, etcétera. Pero, como decía, para mí lo interesante es que tenemos 603.285 imágenes de Albacete digitalizadas y que ahora mismo podemos descargárnoslas todas las personas que estamos aquí. Si entramos dentro de lo que es Europa continental, que está a la derecha arriba, seleccionamos España, que lo tenemos un poco más bajo, y entramos, por ejemplo, dentro de todo lo que hay en España, en diócesis de Albacete, en los registros parroquiales, nos va a llevar a esta pantalla, que contiene 84 localidades de la provincia de Albacete, de todas las digitalizaciones que tienen de Albacete. Si me permiten, me bebo un poco de agua. Bien, si pulsamos sobre Albacete, nos va a decir que tienen registro de dos parroquias, de la Purísima y de San Juan Bautista. Vamos a pulsar sobre una y a continuación sobre otra. Vamos a pulsar en principio sobre la Purísima Concepción y aquí están los 32 libros a los que podemos acceder directamente y de manera gratuita y con los rangos que he puesto ahí arriba en amarillo de las fechas que tienen, bautismos, matrimonios, defunciones y confirmaciones. Si pulsamos sobre San Juan Bautista, tenemos 111 libros a nuestra disposición, desde 1537. Si pulsamos sobre el primero, vamos a pulsar sobre él para que veamos lo que sucede, vamos a poder ver las 363 imágenes del primer libro que tienen ellos digitalizados. Vamos a pulsar y, como decía, si pulsamos sobre el primer imagen que veíamos, tenemos el primer bautismo de Albacete, en la parroquia de San Juan Bautista, que se celebró el 11 de agosto de 1537. Además, nos avisa de que hay páginas rotas y deterioradas. Albacete tiene una particularidad, y es que en 1796, concretamente el 14 de junio, por estar deteriorado este libro, el obispo recomendó que se hiciese una transcripción antes de que se deteriorase más. Y están transcritos el primer libro que está en mal estado. Y aquí tenemos, bueno, la transcripción de este primer bautismo del 11 de agosto de 1537 de Albacete. En Internet también tenemos otras fuentes donde podemos recurrir. Por ejemplo, Pares, que es el portal de archivos españoles. Es fantástico y contiene un buscador
Hay uno avanzado y uno simple. Podemos obtener muchísima información, aunque no lo creamos, de nuestro antepasado. Por ejemplo, podemos consultar el catastro del Reino de Castilla o del Marqués de la Ensenada. Otro sitio en Internet es el registro de emigrantes. Otro es el archivo de la diócesis de Albacete, que aunque sabemos que se creó en 1949, podemos hacer consultas en el propio archivo, aunque actualmente está cerrado por traslado. Aquí está su página web. Y tenemos indexaciones, por ejemplo, de otras diócesis, como la de Orihuela, Alicante y Valencia. Tiene a lo que era la antigua provincia eclesiástica de Valencia, que comprende la diócesis de Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón y Valencia, y tiene la indexación. O esta página web, que es la de la Asociación Raíces Reino de Valencia, donde tiene 1.056.855 entradas indexadas de la provincia, que podemos acceder. También tiene base de datos y otra mucha información. Ya voy terminando con esta primera parte, en la que quería comentarles sobre la informática y la genealogía. Hay programas, porque cuando empezamos a hacer nuestra investigación genealógica, pensamos que vamos a obtener poca información, pero nos vamos a sorprender porque vamos a encontrar mucha. Yo recomiendo ayudarnos de programas genealógicos. Hay varios que yo pongo aquí, como este, el Personal Ancestral File, que es de Family Tree, es decir, de los mormones. Tenemos el Family Tree Bulletin, de este emporio que antes, como decía, de Meditas. Tenemos Geni, GenePro, GeneNet, Gram y GDS. Este último yo se lo recomiendo, es el que yo utilizo, porque además es el único que tiene dos campos para dos apellidos, que es la casuística española. Es gratuito solo para 50 personas. A partir de ahí hay que pagar la licencia, que no es una barbaridad, son 89 euros. Pero nada más que como base de datos y de imágenes y de registros, ya vale la pena, es una maravilla. Estos son simplemente los programas genealógicos que les comentaba, con sus características. Ya termino hablando de la genética y la genealogía. Desde hace un poco tiempo a esta parte, gracias a los test de ADN, nosotros podemos tener una certeza genética. Les traigo aquí el resultado del test de ADN, en concreto el mío. Yo sé que un 45% de mis antepasados pertenecen a la península ibérica, un 15,7% en esa parte que hay arriba, en color rojo, de la zona de Irlanda, Escocia y Gales, un 13% que está en naranja de Italia, un 7,7% de esa zona verde de Medio Oriente, de toda esa zona, desde final de Egipto hasta Arabia, Irak, y un 6% de la zona de Grecia y sur de Italia, un 5% de esa zona norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, y un 5% de la zona central de Europa, que comprende parte de Alemania, Polonia, Ucrania, Rumanía y Austria. Yo les quiero hablar del valor de compartir la genealogía, porque como hemos visto, compartimos muchos antepasados. Cuanto más generaciones retrocedemos, más posibilidad tenemos de compartir algún antepasado común las personas que estamos aquí. Yo apostaría a cualquier cosa que gran parte de los que estamos aquí somos parientes. Por ello, los investigadores genealógicos solemos compartir nuestra información con otros estudiosos de la historia familiar. Acabada esta primera parte, vamos a entrar en la segunda, más breve. Vamos a hablar de cómo hemos conseguido, gracias a todas estas fuentes documentales, saber que yo soy descendiente del bachiller Miguel Sabú. A veces, a pesar de recurrir a todas estas fuentes de las que hemos hablado, a los investigadores y genealogistas nos sucede que en ocasiones no podemos continuar en nuestra búsqueda porque falta un libro, y como no podemos saltarnos una generación, no podemos continuar. Esto me pasaba a mí con uno de mis quintos abuelos, concretamente Pedro Pujalte Miralles, que se casó con Teresa Gil Castelló. Yo sabía que ella estaba bautizada en Aspe en 1764. De ella sí que pude continuar, pero de Pujalte no podía porque faltaba un libro en Aspe. A veces hay que ser paciente. Y yo encontré a estos quintos abuelos míos, por casualidad, en un libro que se llamaba Libro Genealogías de Aspe, que había digitalizado el archivo histórico del Ayuntamiento de Aspe. Es decir, yo estaba estancado, aumento aquí esto, en Pedro Pujalte y Teresa Gil. De ella sí podía continuar, pero de él, como decía, no. Hasta que yo los encontré en otro sitio. Yo sabía, porque figuraban estos antepasados míos, quintos abuelos, en un padrón de vecinos forasteros de 1825 de Villena, y sabía que eran de Aspe, y sabía cuando llegaron, en 1817 a Villena, figura él, su mujer, su hijo y su suegra, que llegó un poco después. Bien. Es fundamental y yo recomiendo que se digitalice y se ponga a disposición todo lo que podamos, porque nos ayuda con nuestras investigaciones, como me pasó a mí, como decía, con estos Pujalte.
porque yo encontré en este archivo municipal, como decía, este libro, que contiene 106 árboles genealógicos y 156 certificaciones sacramentales. En el primer folio dice que este libro se hizo, o esta investigación, para demostrar la ascendencia de Tomás Martínez y de Josefa Sánchez, y el origen de ellos en aras de que fueran reconocidos sus derechos como descendientes de hijo de algo, es decir, que no querían pagar impuestos. Y aquí, en el siguiente folio, envuelto y en el segundo recto, en color rojo, he puesto unas referencias numéricas a las certificaciones que figuran en este libro. Como decía, hay 106 árboles genealógicos, les pongo aquí algunos, todos estos son de los Pujalte, de mis antepasados, y este en concreto lo vamos a ampliar. Lo ampliamos y lo vemos aquí, enmarcado en rojo, a la izquierda, y bajo un circulito pequeño, figuran mis quintos abuelos. Pedro Pujalte Miralles, casado con Teresa Gil, dice que están casados en 1804. Además, se remontan 7 generaciones, como vemos, hasta Juan Pujalte. O sea, que de una tacada los había encontrado y había encontrado sus antepasados Pujaltos 7 generaciones más atrás. Bien, vamos a hablar de cómo seguimos esta investigación de manera ascendente y después vamos a centrarnos con la mujer de uno de mis antepasados Pujalte, concretamente con Juliana Sabuco. Pero primero vamos a ir a los Pujaltes. Bien, aquí he marcado en color rojo, en este gráfico que he marcado antes, a todos mis antepasados directos de los Pujaltes. Y en color azul hay un antepasado colateral, es decir, un hermano de mis antepasados, un hermano de mi sexto abuelo. Por lo tanto, todos sus antepasados son antepasados míos. Bien, estas son un par de folios de las muchas certificaciones que contiene este libro de genealogías, en concreto de la 129 a la 136. Ahora después las vamos a ver de otra manera. Están aquí relacionadas, desde la más reciente a la más antigua. Todas son certificaciones de mis antepasados Pujalte, desde un bautismo de 1718, luego uno de matrimonio de 1712, un bautismo de 1691, un matrimonio de 1687, otro bautismo de 1661, un matrimonio de 1638, en el que me voy a detener, que se casa Bartolomé Pujalte, dice quién eran sus padres, con Juliana Sabuco, hija de Miguel Sabuco y doña Juana Orozco, cónyuge de la ciudad de Alcaraz. Luego, una certificación de bautismo de 1606 y otra de matrimonio de 1604. Bien, yo tenía toda esa información, pero la información hay que verificarla, hay que contrastarla o intentar hacerlo con las fuentes primarias. Nosotros hemos verificado todas estas inscripciones. Hemos verificado, por ejemplo, el matrimonio de sus padres celebrado en Aspe en 1761. Y está aquí, el archivo diocesano de Orihuela Alicante, tenemos la certificación de esos datos que ponía en el libro de genealogías. En muchos casos hemos podido contrastar estas certificaciones con los pocos libros que hay de Aspe, ¿vale? Y las comprobaciones realizadas nos han aportado que todo lo que dice en ese libro está verificado y contrastado. Por ejemplo, el desposorio celebrado en Aspe en 1604 entre Jerónimo Pujalt y Barbera Maike. Esta es la certificación donde habla en el libro de genealogía y esta es la fuente primaria de la parroquia de Aspe. Además, lo hemos podido contrastar en otras fuentes de información. Por ejemplo, en esta investigación que hizo Enrique Mira Perceval, un compañero de la Academia Valenciana de Genealogía Heráldica, que ha fallecido hace un par de meses, en el cual hemos encontrado hasta una treintena de personas apellidadas Pujalte antepasada, que él había documentado por otras fuentes. Además, en este libro de genealogías incluye información de distintos linajes, como los Pujalte, y da información sobre ellos, pero de otros apellidos también, como los Clemente, o como los Escudero, Cobos y otros muchos, ¿vale? En algunos casos da poca información sobre ello, pero en otros, como en el caso este de los Pujalte, la información que nos proporciona es muy amplia, tanto sobre procedencia, participación en conquistas de ciudades, hechos históricos relevantes, asentamientos en diversas localidades, descendencia, detalle y descripción de su escudo de armas y otra mucha información. Por ejemplo, de los Pujalte, nos dice que Berenguer Pujalte, del Reino de Mallorca, es decir, donde era originario, pasó a la conquista de Valencia y Murcia. Y así lo narra en este libro de genealogía el rey de armas, que dice que de los linajes nobles del archivo a su cargo consta el origen, antigüedad, nobleza y armas de las familias ilustres de España, y entre las más exoneradas de lustrosa prerrogativa y esplendor
se hallan los Pujaltes, es decir, un poco de propaganda. Y dice que en el reino de Valencia, uno de los que comprendió esta corona tuvo su oriente esta familia de los Pujalte, que lo tuvieron en el reino de Mallorca, de donde pasaron la conquista de Valencia cuando el rey don Jaime el Conquistador le ganó a los moros, y que hicieron su asiento en la villa de Monforte, de dicho reino de Valencia, llegados los años de 1266. 3 hermanos Pujalte. Uno de ellos se radicó en la villa de Monforte. Monforte está solo a 5 kilómetros de Aspe. Sigue diciendo que Berenguer Pujalte fue y era hombre hijo d'Algo, y eso se fecha el 6 de junio de 1302. Continúa diciendo que don Miguel Pujalte, vecino de la villa de Monforte, legítimo descendiente de la casa de los Pujalte y de Berenguer Pujalte, el primero que hemos dicho que vino de Murcia, le correspondieron estas armas, y las describe. Un escudo en campo verde, orlado del mismo color, que le divide un perfil de plata, y en su campo un puente de 3 arcos de plata, y por debajo de ella pasa un río de aguas azules y plata. Esta es una recreación que hizo un compañero de la Sociedad Catalana de Genealogía y Heráldica, y esta que pongo a continuación es de un compañero de la Academia Valenciana, que se ajusta más a la descripción del escudo. Pero además hemos verificado esta información en otras fuentes, como por ejemplo los discursos históricos de la ciudad de Murcia y su reino, que escribió el licenciado Francisco Cacalé en 1621. Y él nombra a Berenguer Pujalte como uno de los procuradores de la ciudad y su reino. En 1384 como hijo d'Algo de la ciudad de Murcia. En 1399 como uno de los regidores de Santa María la Mayor. En 1405 como dispensado de pago de pecho por caballeros e hijos d'Algo, y 1422 como jurado de la ciudad de Murcia. Es decir, todos estos antepasados están también citados en otras fuentes como en los discursos del licenciado Cascale. Esta es la primera edición y esta es la que yo he consultado de 1874. Y ahora les quiero comentar algo sobre Aspe, porque Gonzalo Martínez Español, que es el cronista de Aspe, hizo un estudio y vio como la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia en 1609 supuso la pérdida nada menos que del 88% de la población de Aspe. Es decir, de los 500 vecinos censados, 400 eran moriscos. Es decir, tan solo 60 eran cristianos viejos. Es decir, que se despobló Aspe. Y en la Carta Puebla, que se hace 2 años después, precisamente para repoblarla, ¿vale?, figura Jerónimo Pujal de Geroni, es decir, mi 10º abuelo y Jerónimo. Aquí lo tenemos. En la Carta de Puebla figura Jerónimo Pujal de Geroni, es decir, hijo de Jerónimo. Y en el censo de Aspe, que se hace unos años después, en 1646, figura este Jerónimo Pujal mayor y sus hijos, Bartolomé Bartolomé Pujalte y Jerónimo Pujal menor, es decir, mi 10º abuelo y sus 2 hijos, figuran en este censo. Pero también figuran otros 4 familiares colaterales de este linaje de los Pujalte. Entre ellos figura Miguel Sabugo, que como después veremos es hijo del bachiller Miguel Sabugo y figura en este censo de Aspe. Es decir, les sitúo, les ubico. Aquí enmarcado en rojo estoy yo y arriba está enmarcado en rojo Pedro Pujalte Miralles, mi 5º abuelo, de donde no podía averiguar más cosas hasta que encontré este libro de genealogías. Esta es otra representación de una manera más gráfica. Es decir, una vez que lo encontré, ahí está mi 5º, 6º, 7º, 8º y 9º abuelo, subrayado arriba, Bartolomé Pujalte Máiquez, casado con Juliana Sabugo Orozco. Por eso le decía que después íbamos a averiguar cómo llegamos a los Sabugo. Por aquí llegamos. Es decir, yo había conseguido remontarme hasta Juan Pujalte, ¿vale?, desde mi 5º abuelo, había llegado nada menos que hasta mi 13º abuelo. Pero aquí en el centro, uno de mis antepasados Pujalte, habíamos visto que se había casado con una Sabugo. En el centro están estos 9 abuelos míos. Bartolomé Pujalte, casado con Juliana Sabugo. Bien, a continuación vamos a ver cómo, gracias precisamente a esta información del libro de genealogías, pudimos conectar esta ascendencia con los antepasados Sabugo de Alcaraz. Volvemos hacia atrás. Este es el gráfico que habíamos visto antes de los Pujalte de este libro de genealogías. Ahí en el centro está Pedro con Teresa Gil y, como le decía, vemos cómo arriba figuraba Bartolomé Pujalte con Juliana Sabugo y dice que se casan en 1636. Luego veremos cómo no es así, hay un error, se casan en el año 1638. Bien, esta es la certificación de las que hablábamos antes del matrimonio celebrado en Aspe en 1687 que figura en el libro de genealogías de Aspe
y dice que Vicente Pujalte se casa con Ana María Sánchez, que está aquí enmarcado en rojo en ese gráfico. Y el contrayente dice que es hijo de Bartolomé Pujalte y Juliana Sabuco, que está arriba subrayado Pujalte. Este es el registro más reciente con el apellido Pujalte como madre, y lo hemos podido verificar en la fuente primaria, en el registro sacramental. Bien, aquí tenemos otra certificación de la generación anterior, del matrimonio de Bartolomé Pujalte con Juliana Sabuco. Hemos ido a sus padres. Hija, dice, de Miguel Sabuco y doña Juana Orozco, cónyuges de la ciudad de Alcaraz. Bien, en el gráfico vimos que figuraba 1636 como fecha de matrimonio. Sin embargo, aquí vemos en azul, en la certificación que dice que es el 1638. Fue un error a la hora de hacer ese gráfico, porque ahora veremos la verificación de ese documento, la fuente primaria, el registro sacramental. Lo hemos encontrado y está aquí, y vemos cómo figura ahí en azul que se casan el día 7 de octubre de 1638. Hay un simple error a la hora de hacer el gráfico, sin más importancia. Ya vamos acabando con la investigación genealógica en Alcaraz. Gracias precisamente a este matrimonio de 1638 entre Bartolomé Pujalte con Juliana Sabuco, que sabemos que era hija de Miguel Sabuco y doña Juana Orozco, cónyuges de la ciudad de Alcaraz. Esto nos abría una nueva vía de investigación que nos conducía hasta Alcaraz. En Alcaraz, en la parroquia de la Santísima Trinidad, encontramos el bautismo de Juliana Sabuco Orozco, que nos pudimos descargar, como he dicho antes, de FamilyShare. Nacida el 8 de marzo de 1621 y bautizada el 24 del mismo mes. Dice que es hija de Miguel Sabuco y doña Juana Orozco. Con esta partida habíamos contrastado el nombre de sus padres y su naturaleza, es decir, su origen. El siguiente paso era localizar documentalmente tanto a su madre como a su padre. Vamos a verlo. Aquí tenemos el bautismo en Alcaraz, el 24 de marzo de 1621, de Juliana Sabuco Orozco, hija de Miguel Sabuco y doña Juana Orozco, siendo sus padrinos el licenciado Pablo de Buedo y doña Luisa, su hermana. Es decir, que los padrinos son dos hermanos, hijos de doña Oliva Sabuco, la autora de Nueva Filosofía, y nietos del bachiller Miguel Sabuco. Tenemos que localizar ahora a los padres de Juliana Sabuco, doña Juana Orozco y don Miguel Sabuco. De doña Juana Orozco no encontramos su bautismo, pero sí su defunción en Alcaraz. Falleció el 25 de diciembre de 1629 y una semana antes, el 18 de diciembre, hizo testamento. Lo sabemos porque gracias a que Elvira Valero de la Rosa, cuando estuvo en Alcaraz, fotografió para sus investigaciones esa partida de defunción, en la cual consta que hizo testamento, ante quién lo hizo y cuándo. Gracias a ese dato, aquí en el Archivo Histórico Provincial de Albacete está ese testamento que nos facilitó su directora. Y además vemos que figuran sus padres, su madre como Sebastián Orozco, sus hermanos, alguno no tiene el mismo apellido, figura como Manuel, y los hijos, ella misma los nombra a todos como Sabuco, menos a la última, mi antepasada, que la nombra como Orozco, para que veamos que los apellidos iban cambiando. Nos faltaba localizar a los padres de Miguel Sabuco. Por el bautismo de su hija Juliana Sabuco, como hemos visto, sabemos quién eran sus padrinos. Los padrinos, como hemos visto, son hijos de doña Oliva Sabuco y nietos del bachiller Miguel Sabuco. Por lo tanto, el padre de la bautizada, Miguel Sabuco, podría ser medio hermano de doña Oliva e hijo también del bachiller. Por la publicación del libro en 1587 de Nueva Filosofía, como dice la propia portada, compuesto por doña Oliva Sabuco, pues gracias y a consecuencia de la gran polémica sobre su autoría, había publicada una ingente bibliografía al respecto. Esto nos proporciona mucha información, sobre todo por la gran homonimia de Miguel Sabuco que había en esa época en Alcaraz. Aquí teníamos una gran encrucijada. En Alcaraz había muchos Miguel Sabuco. ¿Quién era nuestro antepasado? Muy difícil saberlo. Pero gracias a la gran bibliografía de prestigiosos investigadores relacionados con los Sabuco de Alcaraz, aquí la traigo desde lo más antiguo, lo más reciente, por ejemplo, en 1740 de Fray Esteban Pareja, en 1900 de José Marco Hidalgo, en 2000 de Vintro y Guay, en 2008 de Ricardo González,
en 2009 de Samuel García Rubio y Domingo Henares, en 2011 de Valentín Casco, de Aurelio Pretel, que nos acompaña hoy, de varias fechas de 1999, de 2009 y 2017, y más reciente de Elvira Valero de la Rosa, varias publicaciones de 2018, 2019 y 2021. Estas son parte de las imágenes o carátulas de esas publicaciones que acabo de leer. ¿Quién era Miguel Sabuco, casado con doña Juana Orozco y padre de bautismo de Juliana Sabuco Orozco, bautizada en Alcaraz el 24 de marzo de 1621? Pues gracias a toda esta bibliografía que he comentado, a distintos contactos y conversaciones con genealogistas, archiveros e investigadores, sabemos que en esa época en Alcaraz había hasta una docena de Miguel de Sabuco. Estos son, no los voy a leer todos. Al final pudimos descartarlos uno a uno todos, bien de quién eran hijos, quién eran padres o por su fecha. Y el único posible era el hijo del bachiller de su segunda nupcia, Miguel Sabuco Navarra o García, que de las dos maneras ha sido conocido, que nació el 25 de mayo de 1583. Gracias a Paqui Manzanera, de Alcaraz, que nos facilitó esta imagen del libro parroquial, porque hay dos libros parroquiales que no están custodiados por la diócesis, porque están en el archivo municipal de Alcaraz, pudimos obtener esta imagen. Y es la de Miguel, hijo del bachiller Sabuco y de Ana García, su mujer. Con esta prueba tenemos la constatación de que soy descendiente del bachiller Miguel Sabuco, porque generación a generación habíamos podido constatar paso a paso y verificar cada uno de estos pasos. ¿Qué fue de los Sabuco de Alcaraz? Hay un artículo inédito de Elvira Valero de la Rosa, de 2019, que se preguntaba lo mismo que ya se preguntaba en su día el fray Esteban Pareja en 1741, que afirmaba que ni ha quedado en la ciudad de Alcaraz, se refería, persona de este apellido, de los Sabuco. Y se preguntaba que cómo era posible que en 1740, que solo habían pasado 150 años, unas 6 generaciones, desde el último dato que se conocía de los Sabuco en Alcaraz. Yo respondo un poco a esa pregunta. ¿Por qué desaparecen los apellidos o los linajes de un lugar? Pues bien porque han emigrado, que es muy habitual, por falta de descendencia masculina o por cambio o preferencia de otro apellido. Como sucedió en el caso de Luisa Oliva Sabuco, que ella se hace denominar como Oliva Sabuco de Nantes, Oliva Sabuco Barrera, Oliva Sabuco de Nantes y Barrera, o los 3 hijos de Miguel Sabuco de Peñarrubia, que se apellidan de manera distinta, Catalina Álvarez, Juan de Peñarrubia o Miguel Pareja. Lo que decía antes, que se cambiaba de apellido con total libertad. ¿Sabemos a qué se dedicaba Miguel Sabuco, mi antepasado, en Alcaraz? En 1632 sabemos que se marchó de Alcaraz porque el 17 de febrero otorgó poderes al procurador Alonso Hernández para representarlo en su negocio, como averiguó Elvira Valero. Sabemos que se dedicaba a negocios relacionados con géneros textiles y a la compraventa de cereales, porque así está en este poder que otorgó. Y aquí está la firma de mi antepasado, Miguel Sabuco, de 1632. También sabemos dónde vivió mi antepasado y su padre bachiller, en esta casa de Alcaraz, que se llamaba Calle de las Torres, hoy Calle del Bachiller Sabuco. Y lo sabemos porque, siguiendo el rastro de las escrituras, hemos podido saber, gracias también a este libro que publicó Elvira, dónde vivía. Ya termino diciendo que de Alcaraz sabemos que se trasladaron a Aspe hacia 1632, por este documento que hemos visto, y que con la expulsión de los moriscos en 1609, Alcaraz perdió el 88% de su población. Y vimos que la Carta a Puebla recogía a una serie de personas. Vimos que su hija, de Miguel Sabuco, Juliana Sabuco Orozco, se casa en Aspe en 1638 con un pujalte. Aquí tenemos la imagen. Y sabemos que Miguel Sabuco figura en el censo de Aspe en 1646. Y sabemos cuándo se trasladan de Aspe a Villena por este padrón de vecinos forasteros. Aquí tenemos la descendencia del bachiller Sabuco hasta el último antepasado Sabuco en Alcaraz, que es Juliana Sabuco, esta que hemos visto antes. Y aquí tenemos la ascendencia en el cuadro de la izquierda del bachiller Miguel Sabuco hasta Juan Sánchez y su mujer Mari López, que ella fue quemada por hereje. Y tenemos aquí la descendencia de ellos hasta el bachiller Miguel Sabuco. Y aquí tenemos al antepasado de Juliana Sabuco, tanto la línea pujalte a la derecha como la línea de los Sabuco a la izquierda.
Y aquí tenemos desde el bachiller Miguel Sabuco hasta mi hija Rosa, 14 generaciones verificadas y contrastadas paso a paso. ¿Qué hemos conseguido nosotros, mi mujer y yo, con nuestra investigación genealógica? Lo mismo que pueden conseguir todos ustedes. Nosotros en nuestro caso hemos conseguido documentar a 4.081 antepasados de nuestras hijas, 1.124 repetidos, es decir, 2.957 antepasados distintos de nuestras hijas. 681 de ellos son antepasados más de una vez, algunos hasta 8 veces. Hemos localizado antepasados hasta la generación 22. Tenemos 9.704 parientes de sangre de nuestras hijas. Tenemos 125 relaciones comunes entre mi mujer y yo, no nos conocíamos para nada. De 70 antepasados diferentes. La más cercana, de 6 ascendencias por mi parte y 8 por la suya. La más lejana, 14 por la mía y 15 por la de ella. Tenemos antepasados documentados de 72 localidades y 11.747 personas figuran en nuestra base de datos, de 24 nacionalidades diferentes. Hemos encontrado algunos antepasados con amplia huella escrita en la historia, como el caso que hemos comentado del bachiller Sabuco de Acaraz, los Pujalte de Aspe, los Navalón de Almansa y otras muchas curiosidades. Toda nuestra información genealógica la tenemos a la disposición de cualquier persona en nuestra página web, que es esta. Y yo ya he terminado diciendo que la genealogía sin fuentes documentales fidedignas no es genealogía, será mitología o cualquier otra cosa. Muchas gracias por su atención. Si quieren hacer alguna pregunta, no sé si... Como lo estoy grabando, si alguien quiere hacer una pregunta, le dejo el micro, que se grabe. A lo mejor les he abrumado yendo tan rápido, con tanto dato, tanta información, pero quería darle la máxima información en el menor tiempo posible. Si está todo claro, me alegro muchísimo, ¿eh? Si hay una pregunta. La Asociación Reino de Valencia es una asociación y hay que darse de alta en la misma. Hasta hace poco estaban cerradas a nuevas inscripciones, porque funciona de una manera un poco simbiótica. Se retroalimenta porque los socios, para poder tener acceso a los datos, tienen que indexar, tienen que trabajar transcribiendo. Entonces tiene un número limitado, tiene un número clausus, por así decir, de socios. Ha estado cerrada hasta hace poco tiempo que se vuelven a admitir socios. Hay que tener el aval de 2 socios para poder ingresar y simplemente hay que pagar una cuota como cualquier asociación. Pero sin ser socios se puede tener acceso a mucha información de la que tiene su página web. Hasta hace poco tenía acceso en abierto a todas las indexaciones de los registros, de los índices sacramentales. Ahora está cerrada y para tener acceso a esos datos hay que ser socio. Pero esos registros, los de Albacete, por ejemplo, están en abierto. Y todos los registros de Albacete, ese millón de registros que existen de Albacete, están abiertos y se pueden consultar por cualquier persona. Sin embargo, por ejemplo, de la diócesis de Orihuela Alicante, hay que ser socio. Sin embargo, la diócesis de Orihuela Alicante tiene una página web nueva de hace poco tiempo, de la antigua provincia de Valencia, que comprende las 3 diócesis de Orihuela Alicante, Valencia y Castellón-Segorbe. Y cada vez va incluyendo nuevas indexaciones hasta que estén todos los registros de las 3 diócesis incorporadas. No sé si con eso le he respondido a la pregunta. Bueno, que hay que trabajar en ella para, aparte de darse de alta con la cuota para ser socio, si no se introducen datos indexados, no mantiene la opción el asociado de estar. Pero insisto, los de Albacete, de la provincia de Albacete, de todas las localidades, están indexados y no hay que ser socio, son de libre acceso, como otra muchísima gran información que hay en esa asociación, en esa página web. Se lo pregunto por la de allí. Mi interés sería la de aquí. Se puede acceder por distintos medios, por la de allí de la zona valenciana. Correcto. Pero se puede solicitar información a las 3 diócesis de Orihuela Alicante
directamente y facilitan la información. Lo único es que por facilitarnos una copia, una imagen de la partida, nos van a cobrar una tasa que cobran de 5 euros la diócesis. Pero pueden hacernos la búsqueda. Poco a poco se van ampliando, pero hay bastantes cosas ya, depende. De Valencia hay bastante más que de Orihuela Alicante, porque llevan más tiempo indexando. También hay que tener en cuenta que todo ese trabajo lo hacen o lo hacemos voluntarios. Entonces, claro, la velocidad es relativa, pero cada vez hay más cantidad. Entonces, depende de que es ir entrando y depende de qué población quieras. Algunas están volcadas ya enteras. Bueno, yo, aparte de felicitar a Ricardo por este montón de datos y muy bien organizado, pues quería decir que él me ha dejado esta presentación en PowerPoint y en PDF por si alguien quiere acceder a ella o quiere luego contrastar algo. Y bueno, sí, quería decir también una cosa interesante. Hablando de Family Search, todo el mundo entramos en Family y buscamos por registros. Pero también se puede buscar por catálogo y dentro del catálogo por localidad, porque toda la documentación del catastro de Ensenada de la provincia de Albacete la ha digitalizado recientemente Family Search y entonces ponemos, por ejemplo, Villamalea y ahí nos va a aparecer todos los libros del personal, los libros de hacendado, no solamente las respuestas generales, que esas están en pares, sino los libros particulares, tanto de eclesiásticos como de laicos. Bueno, pues todo eso ya es accesible en Family Search, búsqueda, pero en vez de por registro, por catálogo. Sí, aquí han pedido la palabra. Yo quería felicitarte. Gracias. Quería felicitarte en primer lugar porque, en fin, conociendo un poco cómo se mueve el tema de la genealogía, que es un campo de minas total, pues el haber llegado a donde ha llegado tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito. Y en segundo lugar, decir que echo de menos una cosa, la advertencia a los navegantes de que ni todas las fuentes son limpias, que suele haber muchos errores, unos involuntarios y otros voluntarios. Y pongo, por ejemplo, yo acabo de descubrir ahora mismo que metí la pata hace 20 años con un documento por fiarme precisamente de la versión digitalizada de los archivos eclesiásticos, donde, no, perdón, ¿de qué era? De las actas municipales de Alcaraz, donde encontré un documento que es de 1501, pero estaba catalogado como de 1505. Y entonces no comprobé, porque claro, yo iba buscando datos y no iba buscando fechas. Y no comprobé la fecha, y la fecha es muy importante porque da un indicio muy importante de una de las obras de arte más interesantes de Alcaraz. O, por ejemplo, que los libros de hidalguías, las ejecutorias de hidalguía, mienten más que hablan. Es decir, son no una fuente de minas involuntarias, son minas colocadas de las que es muy difícil salir vivo. Y bueno, pues tú parece que lo has conseguido. Y por lo tanto tengo que decirte que enhorabuena. Yo lo que quiero hacer es animarles a todos ustedes a que se adentren en esta apasionante aventura que es saber un poquito de nuestra familia. Vamos a encontrarnos verdaderos tesoros, a veces de cosas que para otras familias son insignificantes e intrascendentes, pero para nosotros saber cosas de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o más lejanos es una satisfacción tremenda, tremenda. Y no es difícil, es fácil. Y es, no digo gratuito, pero casi no tiene coste. Necesita tiempo, dedicación. Y el proceso y la sistemática, como hemos visto, es muy sencilla. Y agradecerle a Aurelio sus palabras. Y sí, decir que sí. La genealogía, como decía, tradicionalmente se hacía solo para una clase social determinada. El pueblo llano normalmente no figura, salvo los registros parroquiales, en más fuentes. Las clases dirigentes, las clases privilegiadas, las clases nobles, les interesaba ser reconocidos como hidalgos, como caballeros, como personas nobles, porque eso les eximía de pagar impuestos y eso les abría las puertas a ser de la clase dirigente que tenía acceso a los cargos de poder, que tenía una serie de prebendas. Y estas personas, estas familias,
Si era necesario, como decía Aurelio, si había que falsificar, falsificaban lo que fuese necesario y sobornaban a quien hiciera falta para que figurasen datos erróneos de quiénes eran sus padres, abuelos y bisabuelos. Y eso es una constante en toda la genealogía. Por eso la genealogía, durante el siglo pasado y el precedente, ha sido denostada por la gran cantidad de errores, a veces malintencionados, y hasta que se ha recuperado y se ha puesto en valor como una ciencia que nos ayuda en otros campos de la investigación. El miércoles que viene tenemos la última conferencia con Carmen Hernández López, que nos va a hablar también sobre cómo investigar y rellenar esos nombres que aparecen en estas listas genealógicas. Va a ser muy interesante y también les invito para que vengan al archivo. Muchas gracias.